buenas, hoy les vengo a hablar sobre el libro de la Ley 100 de 1993. Bueno, este se llama Principios Generales. En el artículo 1 vamos a encontrar el sistema de seguridad social integral. Este sistema de seguridad social integral tiene por objetivo garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana. Esto mediante la protección de de las contingencias que la afectan. En este sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios. Materia de esta ley u otras normas que se incorporen normativamente en el futuro. Bueno, en el artículo 2 encontramos los principios. Acá nos habla sobre el servicio público esencial de seguridad social que se prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integridad, unidad y participación. En eficiencia podemos encontrar que es la mejor utilización social y económica, digo, y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. Encontramos también universalidad. Esta es la garantía de la protección para todas las personas sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida. También encontramos solidaridad. Esta es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil. Esto acá nos dice que es deber del Estado garantizar la solidaridad en el régimen de seguridad social mediante su participación de control y dirección del mismo. Los recursos provenientes del erario público en el sistema de seguridad se aplicarán siempre a los grupos de población más vulnerables en este caso. Encontramos integralidad. Esta es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, obviamente la capacidad económica y en general condiciones de vida de toda la población. Para que este efecto cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias amparadas por esta ley. Acá encontramos también unidad. Es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social. Y por último encontramos participación, la cual es la intervención de la comunidad a través de los beneficiarios de la seguridad social en la organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones del sistema en su conjunto. Encontramos acá nos habla sobre el parágrafo. La seguridad social se desarrollará en forma progresiva con el objetivo de amparar la población y la calidad de vida. Encontramos, el artículo 3 ya nos habla del derecho de la seguridad social. En este nos habla sobre que el Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional el derecho irrenunciable a la seguridad social. Nos dice que este servicio será prestado por el sistema de seguridad social integral en orden a la ampliación progresiva de la cobertura a todos los sectores de la población en los términos establecidos por la presente ley. Encontramos el artículo 4, el cual nos habla del servicio
el cual nos habla del servicio público, de la seguridad social, de la seguridad social. Bueno, la seguridad social es un servicio público obligatorio cuya dirección, coordinación y control están a cargo del Estado, eh, y que será prestado por las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones establecidos en la presente ley. Bueno, este servicio público es en lo esencial eh, relacionado con el sistema general de seguridad social en salud. Con respecto al sistema general de pensiones, es esencial solo en aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones. Bueno, seguimos con el capítulo 2. Este es el sistema de seguridad social integral. Bueno, en el artículo 5, bueno, acá nos habla sobre la creación y desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política. Organizarse, organizarse el sistema de seguridad social integral, cuya dirección, coordinación y el control estarán a cargo del Estado en los términos de la presente ley. Bueno, en el artículo 6, bueno, acá nos encontramos con los objetivos. El sistema de seguridad social, acá nos dice que el sistema de seguridad social integral ordenará las instituciones y los recursos necesarios para alcanzar los siguientes objetivos. El primero, garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema. En el segundo encontramos garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios en los términos de la presente ley. En el tercero encontramos garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema, esto mediante mecanismos que en desarrollo del principio constitucional de solidaridad nos permitan que sectores sin la capacidad económica suficiente, como campesinos, indígenas y trabajadores independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias, accedan al sistema y al otorgamiento de las prestaciones en forma integral. Bueno, el sistema de seguridad social integral está constituido para unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social, así como para coordinar a las entidades prestatarias de las mismas y para obtener las finalidades propuestas en la presente ley. En el artículo 7, ámbito de acción, el sistema de seguridad social integral garantiza el cubrimiento de las contingencias económicas y de salud y la prestación de servicios sociales complementarios en los términos y modalidades previstos por esta ley. En el artículo 8 nos habla sobre la confirmación del sistema de seguridad social integral. Bueno, el sistema de seguridad social integral es el conjunto económico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, y está conformado por los regímenes generales establecidos para de salud, para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley. Bueno, en el artículo 9 ya nos habla sobre la destinación de los recursos. Bueno, acá dice que no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. Bueno, acá seguimos con el artículo 10. Bueno, en este nos habla sobre el objeto del Sistema General de Pensiones.
el Sistema General de Pensiones tiene por objetivo garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender, propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones. En el artículo 11, campo de ampliación, el sistema general de pensiones con las excepciones previstas en el artículo 279 de la presente ley, nos habla que nos dice que se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriormente para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes del Instituto de Seguros Sociales y el sector privado en general. Para efectos de este artículo se respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convivencia colectiva de trabajo. Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que les asiste a las partes de que el tema tribunal de arbitramiento dirima las diferencias entre las partes. Bueno, encontramos también el artículo 12. En este artículo nos habla sobre los regímenes del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes, pero que coexisten, a saber, el primero que encontramos es el régimen solidario de prima media con prestación definida, y el segundo que encontramos es el régimen de ahorro individual con solidaridad. El artículo 13 nos habla sobre las características del sistema general de pensiones, y nos dice que el sistema general de pensiones tendrá unas características, las cuales son las siguientes. En la primera encontramos la afiliación, la afiliación es obligatoria salvo a lo previsto para los trabajadores independientes. También encontramos en la segunda característica la selección de uno o cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso primero del artículo 271 de la presente ley. En la siguiente característica encontramos que los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de las pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes conforme a lo dispuesto en la presente ley. En la encontramos la afiliación que implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen en esta ley. Encontramos en la siguiente característica: los afiliados al sistema general de pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieren. Una vez efectuada la selección inicial,
Estos podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada 3 años, contados a partir de la selección inicial en la forma que se señale el gobierno nacional. En la forma que señale el gobierno nacional. Bueno, para el reconocimiento de las prestaciones, de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas y a cualquiera de ellos. En el siguiente encontramos en el desarrollo del principio de solidaridad, los dos regímenes previstos por el artículo 12 de la presente ley garantizan a sus afiliados el reconocimiento y pago de una pensión mínima en los términos de la presente ley. En el siguiente encontramos que existirá un fondo de solidaridad pensional destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a los grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, tales como campesinos, indígenas, trabajadores independientes, artistas, deportistas y madres comunitarias. Bueno, en la siguiente característica encontramos que ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez. También encontramos en la siguiente característica y última, las entidades administradoras de cada uno de los regímenes del Sistema General de Pensiones estarán sujetas al control sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Bueno, el artículo 14 nos habla sobre el reajuste de pensiones con el objetivo de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. Se reajustarán anualmente de edificio el 1 de enero de cada año. Esto es muy importante. Bueno, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente serán reajustadas de edificio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno. Bueno, seguimos con el artículo 15, en el cual ya nos habla nos habla sobre afiliados. Afiliados nos habla sobre los afiliados que, valga la redundancia, estos serán afiliados al Sistema General de Pensiones. Nos habla de dos formas, que la primera es en forma obligatoria, que es todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos esto salvo las excepciones previstas en esta ley. Asimismo, los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional de acuerdo con las disponibilidades presupuestas. El segundo que encontramos es en forma voluntaria los trabajadores independientes y en general todas las personas naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el exterior que no tengan la calidad de afiliados
obligatorios y que no se encuentren expresamente excluidos por la presente ley, los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país o de origen o de cualquier otro. Bueno, acá en el artículo 16 encontramos incompatibilidad de regímenes. Bueno, acá nos dice que ninguna persona podrá distribuir las cotizaciones obligatorias entre dos regímenes del Sistema General de Pensiones. Lo dispuesto en el inciso anterior se atenderá sin perjuicio de la facultad de los afiliados para contratar o ser partícipes en planes de pensiones complementarios dentro o fuera del Sistema General de Pensiones. Bueno, acá encontramos ya el artículo 17, nos habla sobre obligatoriedad de las cotizaciones durante la vigencia de la relación laboral. Estas deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los afiliados y empleadores con base en el salario que aquellos devengan. Bueno, salvo lo dispuesto en el artículo 64 de esta ley, la obligación de cotizar cesa al momento de que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente. Bueno, nos dice que lo anterior será sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar afectuando el afiliado o el empleador en caso del régimen de ahorro individual con solidaridad. Bueno, acá encontramos ya el artículo 18, que nos habla sobre de base de cotización de los trabajadores independientes de los sectores privado y público. La base para calcular las cotizaciones a que se hace referencia el artículo anterior será el salario mensual. Bueno, el salario mensual base de cotización para los trabajadores particulares será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo. El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público será el que señale de conformidad con lo dispuesto en la Ley Cuarta de 1992. Bueno, acá nos dice que en ningún caso con la base de cotización podrá ser inferior al monto del salario mínimo legal o mensual vigente, salvo a lo dispuesto para los trabajadores del servicio doméstico conforme a la Ley 11 de 1988. Cuando se devengue mensualmente más de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la base de cotización podrá ser limitada a dicho monto por el gobierno nacional. Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad de salario integral se calculará sobre el 70% de dicho salario. ¿Qué más? Bueno, acá encontramos el artículo 19, que acá ya nos dice que pues en base de cotización de los trabajadores independientes, los afiliados al sistema que no estén vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien y serán responsables por totalidad de la cotización. Bueno, cuando se trate de personas que el gobierno nacional haya determinado que deban ser subsidiadas temporalmente en sus aportes, deberán cubrir la diferencia entre la totalidad del aporte y el subsidio recibido. Bueno, acá ya en el artículo 20 nos habla sobre el monto de las cotizaciones. La tasa de cotización para la pensión de vejez será del 8% en 1994, el 9% en 1995 y el 10% a partir de 1996, calculado sobre el ingreso base y se abonarán en las cuentas de ahorro pensional
En el caso de los fondos pensionales, en el caso del ISS, dichos porcentajes se utilizarán para el pago de pensiones, de vejez y capitalización de reservas mediante la constitución de un patrimonio autónomo destinado exclusivamente a dichos exclusivamente a dichos efectos. Bueno, para pagar la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y los gastos de administración del sistema, incluida la prima del reaseguro con el fondo de garantías, la tasa será tanto en el ISS como en los fondos de pensiones del 3.5%.